Asishamushka mashikuna. Yaku kawsay yukanchik aspa kunuqnina sumaq wayra. Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Asishamushka mashikuna. Asishamushka mashikuna. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenos días, amigos, amigas de la Minga por la Pachamama. Qué gusto acompañarles en esta minga, en este recorrido por los Andes. Muy buenos días, Marce. Eli, muy buenos días, muy buenas tardes, vecinos, vecinas, caseritos, caseritas, escuchas, estamos aquí en su programa Minga por la Pachamama y muy contentos, ¿no? Siempre con ese compromiso de que las personas que están escuchándonos por las diferentes radios comunitarias, quienes están también en los distintos puntos de las redes, que están atentos y atentas, pues es bastante grato que nos envían abrazos fraternos, recomendaciones, y estas siempre son bienvenidas. Así que muy contentos por estas oportunidades que nos permiten entrar, ¿no?, en estos espacios, en sus espacios, en las comunidades, en sus comunidades, y por supuesto, si usted está interesado en que nosotros también podamos irnos a los diferentes lugares del país, pues ahí se contacten con nosotros y con todo gusto pues estamos atentos y atentas. Y claro, no, siempre es lindo acompañarles en su día a día, en la casa, en el carro, en el bus, estarles acompañando y agradecerles, ¿no?, a las radios que tan gentilmente retransmiten el programa de la Minga por la Pachamama. Así que un saludo y un agradecimiento muy fuerte para Radio Latacunga en Cotopaxi, Radio Antena Libre en Esmeraldas, Radio Alfaro en Manabí, Radio Buen Pastor en Loja, Radio Erpe en Chimborazo, Radio Frontera en Tulcán, Radio Irfeyal en Pichincha, Radio Runacunapac en Bolívar, Radio Ideal Tena en el Napo, Radio Sucumbíos en Sucumbíos, Radio Salinerito en Bolívar, Radio La Voz de Guamote en Chimborazo, Radio Intag en Imbabura, y pues por supuesto por el canal del YouTube Corape Digital TV, y aprovechando pues enviando siempre los agradecimientos al equipo técnico de la Corape, como están en los controles Máster Felipe Mosquera, Paul Salas, y en el sonido a Karina Torres. Y en este programa entonces, Henry, Marcelo, tenemos sorpresas, así que vamos a ver qué es lo que pasa y abramos esta ventanita entre el campo y la ciudad. Vamos. Y estamos andando entre los Andes y nos encontramos en Cayambe con una compañera. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? María de Lourdes Uchinia. Compañera María, cuénteme, ¿en dónde nos encontramos el día de hoy? En Parque Yesnán, en la Feria La Campesina, donde estamos los días miércoles y los días viernes. En el parque, al frente del Parque Yesnán. Al frente del Parque Yesnán. En Cayambe, ¿no? Aquí justamente en Cayambe, en la ciudad de Cayambe. Oiga, ¿y desde cuándo usted viene acá a la Feria de la Campesina? Más o menos estamos nosotros, ya la asociación está 15 años donde va trabajando con todas las mujeres en bien de nosotros. Oiga, y esta labor de la producción de alimentos, difícil, trabajosa, ¿les recomendaría además alimentos sin agrotóxicos, entiendo? Nosotros ofrecemos a todos los clientes que vengan, nos visiten la feria es en sí agroecológica. Nosotros ofrecimos el producto de mata, como es de la tierra a la olla.
Productos fresquitos además, ¿no? Recién cosechados. ¿Cuándo cosechó usted estos productos? Yo coseché ayer de tarde, hicimos el acopio para venir los miércoles. Oiga, ¿y qué le parece si les hace una invitación a los amigos, a las amigas que viven aquí en Cayambe o que viven en otra parte del país, pero que si están por aquí por Cayambe pueden pasar, venir a ver este espacio de la Feria de la Campesina? Allá, a ellos. Nosotros ofrecemos que nos visiten, que en caso que estén por aquí, que nos pasen visitando. La feria está frente al Parque Yesnán, de las 7 de la mañana a las 12 del día, los miércoles y los viernes. Entonces, amigos, amigas, visite la Feria de la Campesina, justamente frente al Parque Yasnán, los miércoles y los viernes de 7 a 1 de la tarde, donde va a encontrar unos deliciosos productos frescos. Para finalizar, ¿qué le parece si les manda un mensaje a esos consumidores que están buscando dónde encontrar esos productos sanos, esos productos frescos, libres de agrotóxicos? Bueno, nosotros ofrecemos todo lo que es orgánico, o sea, trabajamos en nuestras tierras y ofrecemos todo lo que es orgánico, alimento sano. Les invitamos que nos visiten a nuestra feria. Muchas gracias y nosotros seguimos con más Minga. ¡Venga la campesina! Y amigos, amigas, qué gusto estarles acompañando el día de hoy aquí hablando de cine. A los que les encanta mirar las películas, a los que están apasionados viendo qué hay que ver y que necesitamos desesperadamente esas grandes historias para contar. Hoy día vamos a hablar de cine y estamos con una amiga. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Bien, hola, muchas gracias por el espacio. Yo me llamo Maife Ortega. Sí, trabajo en cine, en audiovisual, en proyectos culturales, en cosas así. Oye, y el cine, ¿no ve? Una cosa que, no sé, para los de mi generación era una cosa así que venía, que había que ir al cine, y ha ido cambiando conforme vienen las generaciones para los más jóvenes. ¿Cómo has vivido tú? ¿Cómo fue ese encuentro con el cine? Bueno, definitivamente creo que se ha ido simplificando, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo fui parte de del Festival de Cine Cero Latitud, hace un poco más de 20 años. Y claro, las películas llegaban todavía en cinta, de 35 milímetros, tocaba empatar todo y eran unos rollos enormes. Ahora se manda un archivo digital que se llama DCP y ya. ¡Guau! En cinta, en cinta. Quiere decir que las películas venían como en los cartuchos fotográficos. En rollos, y tenías que empatar los rollos. O sea, con masking, con scotch, Bueno, con una cinta especial, sí. No, con la brujita no, eso te aseguro. ¿Hiciste ese trabajo de empatar? No, yo personalmente no lo hice, pero veía y las películas llegaban en cinta, ¿no? O se filmaba en cinta. Los comerciales, cuando yo empecé a trabajar, obviamente se filmaban en cine, en fílmico. O sea, con esas, como se ve en la antigüedad, con esas grandes ruedas que iban cargando los camarógrafos. Pero la antigüedad es de hace 20 años nomás. Bueno, pero dinosaurio, aquí sí. Bueno, pero en realidad pensando, ¿no? Cómo esta cuestión de la digitalización de la vida ha cambiado esto que nosotros llamamos analógico, ¿no? Como el material en donde se plasma se vuelve más digital y eso ha facilitado la vida en el cine, ¿no? Más el internet y todo lo demás. Sí, ha facilitado y ha complicado porque, bueno, por un lado es mucho más fácil hacer cosas, contar cosas, te agarras del teléfono y ya tienes algo que contar. Pero un poco el problema es que nos hemos vuelto más bien como consumidores, entonces nos pasamos viendo y no pasamos necesariamente a la acción. Entonces, eso puede llegar a ser un problema, pero definitivamente en cuanto a la tecnología es una ventaja si es que nos asuntamos. Claro, en realidad sí, no, pero lo que dices del tema de que solo te vuelves como consumidor pasivo, que estás viendo con el dedo y con la cabeza agachada, corazón, me gusta, que está poniendo, que me entero de la vida de los demás. ¿Y cuál sería entonces
si no queremos ser estos consumidores pasivos, ¿qué sería entonces lo que tendríamos que ser? ¿Qué tendríamos que buscar ser? Bueno, creo que todas las personas tienen normalmente algo que decir, ¿no? Una opinión, un comentario, unas ganas de decir algo, un dolorcito que necesitan sacar. Y muchas veces esos son temas compartidos, ¿no? Entonces, decir, porque a la final es expresarte, es poner tu voz, plasmar un tema, que muchas veces cuando uno va, por ejemplo, al cine a ver, se da cuenta, pero si eso me ha pasado a mí, yo he pasado por eso, ¿no? Entonces es una forma de compartir vivencias, de hablar de tu entorno, de lo que ocurre en tu alrededor, de tu cultura, de los problemas. Entonces, sí, es plasmar eso en algo que los demás puedan verlo. Simpático, ¿no ve? Esto de contar. Hoy viene ya más allá de la tecnología y de los aparatos, viene esta lógica de contar tu historia, de contar lo que estás sintiendo. A veces es difícil eso de contar. A veces, a veces no nos enseñan a contar. A veces hay que comer calladitos, hay que lavar los platos, educaditos. Este ejercicio de contar, ¿cómo hacerlo? Sí, es bien profundo, porque en realidad antes de poder contar tienes que poder procesar, ¿no? Primero entender qué te está pasando y de ahí procesar y de ahí encontrar la forma de contar, de hablar, de decirlo y romper con un montón de estos tabúes a la final de, pero eso no se debe decir, o qué pena, qué vergüenza, o no, solo me pasó a mí, a nadie más. Pero en realidad te vas dando cuenta que no, que son vivencias que todos hemos compartido y muchas veces hemos normalizado. Violencias, por ejemplo. Y uno como está solito, ya se calla, educadito. Y no, justamente hay que sacarlas a la luz. Y una forma es a través del audiovisual y en este caso de nuestra charla de hoy, del cine. Qué simpático, ¿no ve? Porque también es de alguna forma liberador, o sea, compartir estas cosas, estas vivencias que están como adentro, que además nos da un poco de miedo, de recelo, porque también contar significa de alguna manera exponerte, ¿no? Significa de alguna manera estar en un espacio público, como aquí frente a las cámaras, por ejemplo. Sí, por eso uno escoge estar detrás de cámara, no delante, pero hoy día nos tocó al revés. Oye, pero entonces este poder contar, que puede nacer también no solo en el cine, pero también, por ejemplo, en la casa, en la familia, que de alguna manera es como plantear una situación, algo que tú quieres contar. ¿Por qué será importante? ¿Por qué no quedarse calladito? Bueno, definitivamente es importante poder entender qué es lo que a uno le pasa y sacarlo, ¿no? Conversar, decir. Ahora, no siempre eso es bien recibido por el entorno, ¿no? A veces tienes algo que quieres decir a tu familia y no sabes cómo y te das las vueltas, después ya te quedas callado. Pero el rato en que logras sacarlo, generas un cambio. Generas un cambio porque tú estabas mal, finalmente te acomodas y los demás tendrán que acomodarse a la nueva situación, ¿no? Y eso genera un cambio, eso genera una posibilidad de salir de patrones que de pronto son negativos, ¿no? O que te oprimen y no te permiten ser tú, no te permiten llevarte con el resto, ¿no? Importante, ¿no? Este ejercicio de un poco conocernos por el interior, que a veces eso tampoco no nos conocemos, a veces no entendemos qué es lo que nos pasa, qué es lo que sentimos, pero luego de entendernos o de medio de tratar de entendernos, este ejercicio de conversar, de compartir. Y entonces el cine tiene esta misma función como en chiquito, que pasa en las personas, pero lo amplifica al grande, ¿no? Al gran escenario. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Por qué te dijiste yo quiero trabajar en cine? Bueno, a mí creo que me gusta mucho contar historias, pero ser también este puente que ayuda a que las historias lleguen a otros lugares, a otras personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú tienes algo que decir, ya mínimo nos vamos a sentar tú y yo y encontremos una forma de materializar eso para que los demás puedan saber de eso, ¿no? O puedan enterarse. Y creo que a lo largo de todos los años que he venido trabajando, siempre me he encontrado con temas que me han parecido poderosos, importantes para compartir con el resto, ¿no? En algún momento organicé un festival Cine Sordo para entender cómo es el mundo sordo, la cultura sorda, más allá de que hablamos de una discapacidad, hay toda una cultura detrás, ¿no? Sobre todo con las personas que son sordas signantes, que usan la lengua de señas del Ecuador, por ejemplo, aquí.
Entonces, nada, yo me encanté con eso y decidí más bien, bueno, a ver, voy a buscar películas que hablen sobre cine sordo. Y después de eso se convirtió en un festival y fue lindísimo porque fue un encuentro entre personas oyentes y sordas, yendo más allá, ¿no? Entendiendo sobre la cultura. O también sobre cuentos y tradiciones locales. Entonces, ¿cómo hacer que eso se potencie y que la gente sepa lo que se hace aquí, lo que se conoce, cuál ha sido un poco la tradición? Entonces ahí también me metí en otro proyecto y así. Y ahora, bueno, en estas películas también. Te cuento un poquito sobre la película que he producido ahorita, se llama Eco de Luz. Es dirigida por Misha Vallejo, que él es fotógrafo. Y es una historia súper personal. Hace un momento tú decías, uno llega y se expone, y por supuesto eso es, en esta película y en muchas más, uno llega y se expone y trae sus problemas y digamos que hace terapia ahí para poder compartir esos malestares con los demás y que otros digan, oye, yo también, a mí me ha pasado, yo he tenido este problema, ¿no? En este caso de Eco de Luz, el protagonista es del mismo director, él se llama Misha, y lo que él cuenta es que un día llega el tío y le entrega unas cámaras viejas y unos slides y él dice, ¿y esto? Y dice, esto es de tu abuelo. Y dice, pero si yo jamás le conocí a mi abuelo. Y resulta que a través de la búsqueda, ¿no? Se da cuenta de que este abuelo ha sido una persona ausente, siempre ausente, a pesar de que era vecino de la abuela. Entonces ya te empiezas a dar cuenta de que ahí se va complicando, ¿no? La situación familiar. Y dices, ¿cómo puede ser que el abuelo era vecino y nadie le conoció? ¿Qué tipo de violencias hubo para que este señor fuera el abuelo? Y entonces él empieza a ir va jalando el hilo y va descubriendo todo un tema de ausencias paternas en su árbol familiar. Y si bien es una historia como súper personal, en realidad, en muchas de nuestras familias eso pasa. Y donde nosotros hemos puesto un poco el interés es, en lugar de glorificar el trabajo de las mujeres, de las madres abnegadas, que por supuesto nadie lo va a negar, es decir, a ver, espérate, hay una contraparte. ¿Cuál es esa contraparte? Las ausencias paternas. ¿Dónde están? ¿Por qué? Y entonces ahí nos lleva esto a la reflexión de cómo es la construcción de las masculinidades y por qué se dan este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, la película esta que hemos hecho, si bien empieza con una historia como súper personal, súper local, él es de Riobamba, su situación es en Riobamba, en realidad se vuelve mundial porque todos podemos, en este caso lamentablemente, vernos y reflejarnos en la pantalla y decir, a ver, voy a ir a hablar en mi casa, voy a sacar ese valor y voy a ir a conversar, ¿no? Ahora, la forma en la que hemos hecho esta película es como visualmente bien atractiva, trabajamos mucho con la fotografía, porque como es fotógrafo el Misha, entonces a él se le ocurre recrear el álbum familiar con la cámara de este abuelo. Porque además no hay un álbum familiar y de ley, no sé, pues todos, creo, todavía en nuestra edad, hay un álbum familiar en la casa, ¿no? Ponte, esa es una cosa mala de la tecnología, que hoy en día ya no imprimimos las fotos. Pero bueno, sí, es un paréntesis. Entonces, bueno, la excusa de esta película es recrear el álbum familiar. Eso. Y entonces, amigos, amigas, ¿usted tiene su árbol familiar? O sea, su árbol de quiénes son sus papás, sus abuelos, sus tíos, esta memoria como histórica, y ir viendo, ¿no? Por una parte, esas mujeres grandes, al menos de aquí en América Latina, yo vengo de una familia así de mujeres fuertes, grandes, que asumieron el gran rol de cuidar a un montón de hijos y de criarlos y de llevarlos por el buen camino. ¿Qué pasó con esos papás? ¿Dónde estaban esos papás? ¿Y de qué se perdieron? ¿De qué se perdieron esos papás por cómo la sociedad ha marcado ciertos caminos y patrones, ¿no? ¿Por qué no pudieron ellos disfrutar de ser padres? Wow, eso sí estuvo así, claro, ¿no? Porque en realidad se perdieron de esa maravillosa familia que estaba ahí alrededor. Claro, tristazo. Pobre, o sea, qué injusto también para ellos. Entonces, un poco nuestra intención en esta película es, ok, planteemos esto y conversemos. Habrá quienes digan sí, otros que no, pero creo que ese es el objetivo máximo del cine, en este caso del cine documental, que es en donde nos hemos metido nosotros, es plantear un tema y conversar. Ajá, plantear un tema y conversar, y me parece bien simpático esto de conversar porque nos ayuda a entender también cómo es esa relación con los hombres, ¿no? Mismo entre hombres, mujeres con hombres, niños, jóvenes, adultos, y que tiene que ver con esto que dices que no es culpa de ellos, es una cosa que va un poco más allá.
Sí, a la final es culpa de todos porque nos hemos metido en ese sistema, ¿no? Y eso es parte de las violencias a las cuales ya nos hemos acostumbrado, están ahí, normalizadas, tanto para mujeres, para hombres, en general para todos, todes, ¿no? A la final. Oye, ¿y han presentado la película? ¿El documental? ¿Cómo les ha ido así? Porque en ese espacio de diálogo, ¿no ve? Bueno, en realidad todavía no. Y tenemos la suerte de poder estrenar esta película la próxima semana. Eso es el 18 de noviembre en Ámsterdam, en el marco del Festival de Cine Documental de Ámsterdam. Se llama IDFA. Y es un festival súper renombrado a nivel mundial. Es como muy importante haber llegado a ese espacio y poder estrenar en ese espacio, porque eso nos permite después ir decantando y pasar por otros festivales y eventualmente llegar y hacer un estreno en Ecuador. Y ojalá ya haya suficiente ruido para que haya ese diálogo enorme en todo el país. Ahora, sí hay algo importante que te quiero contar, y es que a este festival IDFA, este año, por primera vez en la historia del festival, que son más de 37 años, van 4 películas ecuatorianas. ¡4! 4 películas ecuatorianas se van a estar estrenando, son sus estrenos mundiales en IDFA. Es una alegría para el cine ecuatoriano, creo que habla de la buena salud del cine documental ecuatoriano, es decir, que acá tenemos muchas personas que tienen mucho que decir y con una muy buena calidad, porque para que sean escogidas en este festival es algo importante que además abre puertas para el resto del cine ecuatoriano, porque una vez que esto suena ya, la gente va a estar atenta a ver qué más va a venir de Ecuador, ¿no? ¿Qué más? ¿Quién está haciendo qué? Cuéntenme, ¿qué historias? ¿Qué están contando? Entonces, sí, digamos que estas 4 películas, se van a estar estrenando desde la próxima semana. ¿Quieres que te cuente un poco cómo se llaman y cuáles son? Sí, pero antes de eso quería preguntarte me imagino que no es fácil ir y participar ahí y que te estrenes ahí, me imagino que hay algún proceso, alguna cosa. Sí, claro, a ver, una vez que tienes la película terminada o ya casi terminada, lo que buscas hacer es siempre llegar primero a un festival afuera y buscas los festivales más wow, así, porque desde ahí empiezas a ir a otros. Entonces tienes que mandar la película y eso se somete a unos jurados que eventualmente te dicen siga participando, ¿no? Exacto, así, ya, hasta ahí llegó. Y hay otros que te escogen, ¿no? Y una vez que te escogen, los festivales tienen diferentes secciones. Por ejemplo, sección de competencia, sección que no es en competencia, y dentro de competencia tienen distintas, no quiero llamarles categorías porque la palabra suena feo, pero digamos distintos intereses o clasificaciones en cuanto a temáticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, pues hemos mandado muchísimas personas, miles de personas a este festival IDFA, y de ahí han escogido estas 4, y 3 de ellos están en competencias, en secciones de competencia. Entonces, sí, es como para celebrar. ¡Salud! Qué bonito, ¿no? Y en realidad es que, aunque viste que nos cuesta contar historias, en realidad, si nos ponemos a contarlas, nos salen bonitos, nos salen bien. Y los chicos de allá, de las Europas, de esta gente alta, larga, les llama la atención lo que estamos contando por aquí. Bueno, ahí has topado una fibra sensible, que es ¿por qué tenemos que empezar mostrando afuera para estar validados aquí? Pero creo que si me meto a hablar de eso vamos a estar en camisa de 11 varas. Pero definitivamente es un tema a tratar, ¿no? Y creo que abre otra puerta, que es ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde está nuestra autoestima y por qué? Pero en este caso creo que es que el sistema funciona así a nivel mundial, ¿no? No es que solo nosotros estamos tratando de mostrar primero afuera y luego llegar a la casa. Todos los países hacen eso, ¿no? Así que ya. Ya, pues así es, ¿no? Así es la vuelta del cine, así es la vuelta de los festivales. Y bueno, tal vez tiene también que ver porque este tema del cine viene de allá, ¿no? De las Europas. Sí, pero el de contar historias no. Imagínate eso, que en realidad acá siempre hemos sido una cultura de tradición oral, ¿no? Entonces más bien deberíamos aprovechar esa fortaleza, ¿no? De la cultura de tradición oral para potenciarla y seguir haciendo el ejercicio de contar nuestras historias. Sí, exacto. Entonces, ahora sí, 4 películas. ¿Cuáles son esas 4 películas que van al festival allá en Ámsterdam? Para no fallar, para decirles exactamente. La verdad. A ver, bueno, va nuestra película, cuando digo nuestra es la película de Misha Vallejo y mía, que se llama Eco de Luz.
Nosotros estamos en competencia internacional y nos han nominado a Mejor Ópera Prima, porque es la primera película que hace Misha, porque él es fotógrafo, pero fotógrafo fijo. Entonces esta es su primera película. O sea que ópera prima significa... La primera película que haces, la primera o máximo segunda película que haces. Entonces el que nos hayan nominado quiere decir que les ha parecido que está como bien y que quizás, tal vez, con suerte, cruzando los dedos, podemos llevarnos ese premio, ¿no? Ay, qué bonito, y compites en realidad ahí con el mundo. Con todos los que han llegado, sí. Entonces, por ejemplo, en nuestra sección hay otras 12 películas, ¿no? Ay, eso. Pero bueno, te cuento de las otras, ¿ya? La otra película se llama Huaquero. Huaquero es dirigida por Juan Carlos Donoso y producida por Cristian Rojas. Y ellos también están en una competencia que se llama Envision, o sea, envisionar o como mirar, ¿no? Y esa es una película, te voy a leer así para no fallar a la verdad, es una película que se grabó en la costa norte del Ecuador, en la isla La Tolita, con niños afroecuatorianos. Y entonces, claro, lo interesante de esto es que son niños que se juntan para recolectar artefactos precolombinos que trae el mar, ¿no? Entonces, bueno, ahí de eso va ese documental, ¿no? De cómo estos niños encuentran estas piezas, cuál es la relación con los turistas, quién le da valor a estas piezas, en fin, es como, va de eso, es un largometraje. La otra película es una que se estrenó aquí en el Festival Edoco. No sé si de pronto ustedes fueron, yo no pude ir a verla, pero se llama Toroboro, el nombre de las plantas. Y esta es una película hecha por Manolo Sarmiento, a quien seguramente conocen por la película sobre Roldós. Sí. Bien. Bueno, y tiene otras películas más, ¿no? Y la última película, digamos la cuarta, es un cortometraje, es una película cortita. Es de un chico que estudió, me parece, en la U Artes, se llama Will Paucar, y su productora es Carla Guevara. Y esta es una película corta, un poquito más experimental, que habla sobre recoger un poco los pasos de su madre en épocas de conflicto bélico entre Ecuador y Perú, ¿no? Sí. Entonces, bueno, como ves, todos estos temas de estos documentales hablan sobre situaciones que ocurren en el Ecuador, no necesariamente en Quito, pero en el Ecuador. La nuestra, por ejemplo, es en Chimborazo, ¿no? Tiene que ver con Riobamba. Entonces, sí, es bien interesante ver cómo las personas tienen algo que decir y lo pueden plasmar, ¿no? Y así se va compartiendo un poco qué es el Ecuador, porque el Ecuador no es banderita tricolor y punto. Sí, problemas de que se nos va la luz. Bueno, somos mucho más que eso, ¿no? Hay gente que está ahí con muchas historias. Y estas son solo 4 historias de tantas que se hacen en el Ecuador, porque en realidad en nuestro país se hace muchísimo cine documental, también ficciones, pero el cine documental es súper fuerte, poderoso y entonces así, eso te quería contar que, ok, estamos hablando de ITFA, que es como que este gran festival en Ámsterdam, pero en Ecuador también hay varios festivales, ¿no? Ahorita terminó el Festival de Cine de Quito, estuvieron los de DOC hace poco, que es de cine documental, y ahorita mientras estamos conversando está ocurriendo el Kunturñawi, que es un festival hermoso llevado adelante por Pía Zurita, y ella lo empezó, ¿hace cuántos años estábamos viendo? Como hace 18 años, y es la 13ª edición del festival. Y es un festival que ocurre en 5 provincias. Te voy a decir cuáles para no... Claro, porque sí es cierto que hay festivales en el mundo, ¿no es cierto? Pero nosotros también aquí tenemos nuestros propios festivales para poder seguir este ejercicio de contar nuestras historias. Claro, y de compartirlas, no necesariamente en salas tan grandes como, qué sé yo, acá en el 8:30, o los multicines o los supercines, que por supuesto son salas importantes, grandes, que tienen un tremendo sonido y tal, pero en otros lugares donde uno necesita poder llegar y acceder al público. Entonces, por ejemplo, el Kunturñawi está en Bolívar, en Cotopaxi, en Tungurahua, en Chimborazo y en Pastaza. Y Pía lleva estas películas ecuatorianas y otras a lugares pequeñitos, porque lo importante, y eso no hemos hablado casi nada de eso, es generar un diálogo con el público, ¿no? Porque una cosa, bueno, ya en la casa hablábamos, tú y yo hablamos, pero con el público, para que luego ellos como semillas puedan llevar estos temas y seguir conversándolos en casa, ¿no? Entonces, bueno, eso con el Festival Kunturñawi, si tienen chance y están en estas provincias, hay que ir. ¿Por dónde se puede ver? ¿En dónde se puede ver la programación?
Sí, en la página del Festival Kunturñawi, eso es sin ñ, por supuesto, y con K, ¿no? festivalkunturnawi.com, ahí pueden acceder y ver. Y el otro festival que está muy próximo a ocurrir es el Festival X, que es un festival de cine feminista en el cual se tratan temas de mujeres, niñas, y sí, varias temáticas, son películas extranjeras. Y ocurre también en distintos lugares de Quito y creo que del Ecuador. Creo que viajan también a distintas ciudades. Déjame te busco para que puedan ver. Eso es festivalxequis.com, ¿no? X con, como suena, EQUIS.com. En realidad ahí lindo para poder estar, para poder ver, y esta importancia, ¿no?, del cine, de contar historias, pero también este tema del público. ¿Para quién haces todo este ejercicio? Y entonces, ¿para quién haces este ejercicio de contar historias? Bien. Bueno, creo que en distintos momentos del proceso de una película, porque es un proceso largo, o sea, no es una cosa que hiciste en 5 segundos, como un lindo post de Instagram, no. Hacer una película normalmente te lleva varios meses, si no son varios años, ¿no? Entonces estás desde la etapa en la que dices, bueno, ¿y de qué voy a hablar? A ver, escribamos una idea, a ver, entrevistemos si es documental, o redactemos un guión, ya. Entonces ahí continuamente vas pensando en de qué estoy hablando, por qué estoy hablando de esto. Luego te pones a filmar, luego te pones a editar, entonces en la mesa de montaje sigues armando el discurso, vas cambiando imágenes y dices, cambió de sentido. Ay, otra vez. Y si le pongo una canción, mira cómo cambia, mira cómo se potencia. Oh, no, se puso horrible, regresa. ando, claro, manzana Z, así. Entonces es un proceso súper largo. Y por supuesto, a lo largo de ese tiempo vas pensando en qué estoy haciendo, todavía creo en lo que estoy haciendo y para quién lo estoy haciendo, ¿no? Y eso varía mucho de cada productor y director, ¿no?, a otro. En nuestro caso ha sido bien importante marcarnos como unos puntales, a ver, ¿de qué queremos hablar? Para no perdernos, porque es como que te metes al bosque y ¡ay, qué lindo esto! ¡Ay, qué lindo! ¿No? Y caminas por todas partes y después finalmente te diste cuenta que estabas andando en círculos. Claro. Entonces, para andar en círculos, pero de una forma eficiente, es que fuimos caminando y marcándonos unos puntales, ¿no? Entonces nosotros dijimos, a ver, queremos hablar de fotografía, queremos hablar de memoria, queremos hablar de ausencias paternas, y queremos hablar de las violencias que están como normalizadas, ya. Y nos describimos, literalmente eso estaba en una pared y luego cambiamos de oficina y a otra pared y luego no teníamos oficina, entonces estaba en los cuadernos. Tienes que tener estas metas. Y de ahí decíamos, bueno, ¿para quién es? ¿No? ¿Para quién estamos haciendo esta película? Bueno, para uno sanar sus dolores, sus penas, lo que sea, para la familia, pero por supuesto para una comunidad mucho más grande, para un público amplio, y pueden ser desde jóvenes hasta bien mayores, porque cada persona va a poder dar a la película una lectura muy distinta. No sé si te ha pasado que vas a ver dibujos animados y, qué sé yo, las personas con las que vas entienden unas capas y tú entiendes otras capas, y después es en ese intercambio donde se pone interesante. ¿Qué película viste tú? No, yo vi esta. ¿Y tú? Pero si estábamos en la misma sala. cada uno les llegan distintas cosas según cómo uno está y lo que uno ha vivido. Y en realidad ahí lo interesante, más que decir yo tengo la razón, es ese intercambio. El diálogo que tanta falta nos hace, ¿no? Para llegar más allácito. Y oye, volviendo entonces al tema de la producción del cine, viste que tú hablas así como de etapas, pero también hablas de como roles, ¿no? El director, el productor. ¿Cómo entender, para los que no sabemos cómo se hace una película, cómo es ese equipo que arma la película? Bien, a ver, creo que la forma más fácil de entender para alguien que no tiene nada que ver con el cine es cuando vas a organizar una fiesta en tu casa. Lo mismo, alguien va a tener que encargarse de traer la comida, los platos, de hacer las invitaciones, de poner la música. Es un trabajo en equipo. Eso es lo que es el cine. Y después, bueno, ya te pones la etiqueta de ¿qué más o menos has hecho? El que lavo los platos. Ese es el que me toca a mí. ¿No? Sí. Pero es eso. Entonces, digamos que hay unos roles que duran más tiempo a lo largo de la vida de la película, que por lo general son director, productor
Y en las distintas etapas, pues llamas al que lava los platos, ¿no? Al que trae la comida y así, que son esenciales porque si no, no hay fiesta, ¿no? Pero pueden ser la persona que hace la fotografía, la cámara, el sonido, las decoraciones del arte, el vestuario, dependiendo de qué tipo de película estás haciendo. Pero es un montón de gente y eso es súper importante tener en cuenta porque, por un lado, genera puestos de trabajo. O sea, no es solo, ay, mi hobby. No, es un trabajo. Hay gente que intenta vivir de esto. Sí. Entonces, claro, y hay toda una técnica detrás, ¿no? Hay gente que ha estudiado, y no necesariamente en la universidad, pero me refiero a estudiado a ver películas, a aprender, entender cómo se hace, cómo se cuenta. Los editores son esenciales. Para nosotros en nuestra película, el editor es este chico que se llama Andrés Cornejo. Y fue esencial, porque en un momento en el que ya estábamos trabados con, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y qué vuelta le damos? Él entró y, claro, le dio una mirada fresca a las imágenes. Y cuando tú cambias las imágenes, el orden de las imágenes, de verdad se potencia todo, ¿no? Es como la decoración de tu casa, es lo mismo. Ay, qué alivio que moví el sofá, así, más o menos. Sí. Entonces, esos son los roles. Yo en esta película he estado como productora. Y me da un poco la impresión de que incluso entre algunos colegas no se entiende bien qué es la producción, porque la producción a veces se piensa que es solo algo logístico, ¿no? Como ya te resolví. Pero en realidad la producción también tiene un rol fuerte creativo, ¿no? Desde, bueno, okay, cómo consigues fondos, por supuesto, pero también qué tipo de historia estás contando, cómo trabajas la estructura, porque tienes una visión de vas a tener que mover esa película en un espacio, en festivales, en salas de cine, en espacios educativos, en plataformas tipo Netflix. Entonces, uno desde la solo ya terminé la peli, sino cómo distribuyo, porque si no distribuyes la película no llegas a ningún lugar, ¿no? Se queda en el cajón y ahí una tristeza, ¿sí? Entonces, bueno, eso, la producción, la dirección van de la mano. Que creo que son los que están como más largo tiempo siempre en el desarrollo, en la vida de la creación de la película, como la gestación, ¿no? Sí, por supuesto, porque estás desde los inicios hasta después del final. Claro. Hasta cuando ya toca mostrar a todo el mundo el guagua. Eso, y barrer. Sí. Y bueno, creo que lo que sí me interesa mucho resaltar es que es un trabajo de equipo. Y es un trabajo de veras, ¿no? Entonces, a veces conseguir los fondos del financiamiento para hacer películas es difícil. Y muchas veces cuando el país está en crisis, lo primero que se recorta es la cultura, ¿no? Pero acuérdate cuando fue el COVID y estuvimos todos encerrados, ¿qué hacía la gente? Ver películas, porque había luz, entonces veíamos películas, ¿no? Uno estaba ahí, mira. Y eso es cultura, te estabas viendo, tomándote así cultura de Estados Unidos o de no sé dónde, según la serie que hayas escogido ver, ¿no? Y entonces, sí, no sé, hay gente que le llama una industria y podríamos hablar de eso también otras horas, no ahorita, pero es una fuente de trabajo para un montón de personas y de entretenimiento y de alivio, de lo que fuera, para todas las personas que lo ven. Sí, ¿no? En realidad este maravilloso mundo del cine, este maravilloso mundo de poder contar historias, que tiene que ver, que ahora es como que, si bien es cierto, hay como este ejercicio de hacer las películas, que tiene como toda esta industria, esta capacidad de irte a festivales y participar y mirarle así como ese espacio más que da empleo, por ejemplo, que es como muy interesante y que nos alimenta, ¿no? Que nos alimenta sobre todo en este ejercicio del diálogo, en este ejercicio de poder conversar, que creo que es algo que nos hace falta, al menos aquí en el Ecuador, pero creo que también en el mundo, ¿no? Que estamos perdiendo, siendo que el diálogo es una de las cosas que nos ha llevado a poder desarrollarnos en este sistema en el que vivimos, porque tenemos que ponernos de acuerdo en ideas. Sí, y lo que estás diciendo es importante porque es también el tener una mirada crítica. No es solo ver por ver y, ya, qué lindo. No. ¿Qué viste? ¿Qué información te llegó? ¿Con qué te estás quedando? Y poder tener esta mirada crítica y no creerte todo lo que te están diciendo, ¿no? Y analizar y decir, a ver, espérate, por ejemplo, en noticias, vi esta noticia, pero ahora vi esta noticia. No ser pasivos, nuevamente, es como, ¿qué estamos viendo? ¿Qué nos están diciendo? Porque todo es una construcción
Incluso el documental, uno a veces piensa el documental es que esa es la verdad. No, esa es una verdad y fue contada desde un punto de vista. Entonces, cada persona tiene una verdad. Lo que tú estás viendo ahorita no es lo que yo estoy viendo ahorita, ¿no? Entonces, yo voy a llegar a mi casa a contar y tú a la tuya. Y en ese diálogo es donde vamos a generar un entendimiento, ¿no? Un conocimiento. Y eso es de verdad súper, súper importante. Entonces, si se pudiera incluso desde las escuelas generar estudios de la imagen, que los niños y niñas puedan empezar a estudiar la imagen y no ser tan inocentes en ese sentido de creerse lo que sea. Y hablo de los niños porque a la final uno puede todavía meter muchas esperanzas, ¿no? Es un poco adultocéntrico lo que digo, pero deberíamos empezar desde nosotros mismos, ¿no? Siendo más críticos con qué vemos. Esa cantidad de fake news que circula y te llega y dices, mira, a ver, espera. ¿Qué vas a repetir? ¿Vas a repetir lo que acabas de ver? ¿Será verdad? ¿Estará como, no sé, certificado, verificado? Sí. ¿La fuente será la fuente que nos permite hacerlo? O Entonces creo que es bien bonito invitar a la reflexión de ser más críticos con lo que vemos y ser más críticos con lo que decimos, para que las palabras que salen de uno, las historias que salen de uno, estén pasadas por un filtro de, a ver, ¿necesito contarlo? Sí. ¿Qué de bueno va a traer? Por más que se hable de temas súper duros y peludos, ¿no? ¿Qué de bueno va a traer? ¿Cómo voy a generar yo quizás un cambio positivo en mi entorno con esto, al plantearlo y al hablarlo? Porque uno muchas veces se queda con imágenes. No sé si tú te acuerdas de publicidades de cuando eras niña, y yo me acuerdo y se quedaron grabadas, frasecitas y cosas, o shows de televisión. Entonces, esa cultura visual, ¿no? ¿Con qué nos hemos nutrido? ¿Con qué queremos seguirnos nutriendo y que nuestro entorno también, ¿no? se va moldeando? Entonces, creo que es bien importante ser cuidadosos con lo que vemos, es como lo que comemos, no vaya uno a intoxicarse por ahí. importantísimo, ¿no ve? Este tema de ir pensando, ir reflexionando alrededor de que ya que tenemos tantas imágenes que llegan a nuestros teléfonos, que llegan a las retinas de nuestros ojos, ¿les cree? ¿No les cree? ¿Por qué les cree? ¿Por qué no les cree? ¿Por qué es importante ir viendo qué relación tiene esa foto con la misma realidad con la que yo estoy viviendo? ¿Qué relación tiene esa noticia que me plantean con lo que yo estoy viviendo? ¿Es cierto o no es cierto? Dijiste hace un momento, ¿por qué necesito creer eso? Entonces muchas veces uno solo recibe, bueno, ya, no, ¿por qué? ¿Por qué estoy viendo esto? ¿Por qué necesito creerme eso? Quizás no es eso, quizás necesito buscar otras fuentes, complementar mi conocimiento y eso, ser críticos todos, ¿no? No criticones, críticos. Críticos, ¿no? Aprender a nombrar también las cosas de la realidad, porque tal vez una de las cosas simpáticas que tienes en este proceso de contar historias es que tienes que hacer un esfuerzo que puede ser individual, pero también puede ser colectivo, en el que comienzas a dar nombres, palabras a cosas, a sentimientos, a emociones y a realidades que están a nuestro alrededor. Y esas grandes palabras, ponernos de acuerdo entre todos es complicado, pero creo que también ahora estamos como solo recibiendo esas palabras de afuera, pero no les pensamos, no les ponemos como la carnecita nuestra de nuestra propia realidad. Sí, y al repetirlas, pensar, ¿por qué estoy repitiendo eso? ¿No? ¿Es esa verdaderamente la palabra que quiero usar? ¿Es de eso lo que quiero decir? ¿No? Lo escuché, los vecinos dijeron y ahora con todo lo que estamos viendo es como pausarse un rato y decir, a ver, ¿qué estoy diciendo? Porque eso está entrando en mi cabeza y es un discurso. Yo no sé, seguramente a todos les pasa, no soy solo la única loca aquí, pero siempre tengo pensamientos y pensamientos, ¿no? Escuchar esos pensamientos, poder agarrarles y decir, ¿por qué me estoy diciendo esto? ¿Me sirve o no me sirve? Sí me sirve. No, esto no me sirve. Fuera de aquí, ¿no? A veces no queremos ni detenernos a ver qué, ¿no? La autopista de pensamientos que están ahí, que son pensamientos que alimentan luego también el espíritu, o viceversa, ¿no? Entonces solo detenerse. Un ratito a detenernos a ver lo que miramos, pero también lo que pensamos, ¿no ve? Y ahí es que tenemos esa posibilidad en realidad de decir esto me sirve y esto no me sirve, y lo que me gusta y lo que no me gusta, y ahí poder ir diciéndole, tú que me estás haciendo sentir mal, que me estás haciendo sentir chiquita, que me estás haciendo sentir triste, te pauso.
Claro, pensamiento que no me sirve, chao. ¿Por qué me estoy autodestruyendo o auto mal alimentando, no? Y uno tiende a culpar, pero en realidad es más como buscar la responsabilidad de uno mismo en cuanto a lo que le ocurre con el entorno. Pues facilito, ay, no, es que es tu culpa, es que no, es que la vecina, es que no sé qué. A ver, ¿qué hice yo? ¿No? ¿Cómo puedo yo cambiar esto que está en mí? Y bueno, eventualmente se irá cambiando hacia afuera. No sé. Además, nosotros en realidad que tenemos esa tendencia a que siempre queremos salir limpiecitos y eficientes, y entonces como no fui yo, fue el otro. Entonces, es como eso, ¿no? Vernos, no pasa nada si es que asumimos o aceptamos que algo lo hicimos mal, falló, o sea, es ya lo siento, sí, o sea, así sucedió, así pasó. Y también tiene que ver con este tema de los pensamientos, lo que dijimos, el diálogo, las palabras que se hacen en colectivo, ¿no es cierto? Sí, es muy lindo lo que dices, porque estas construcciones no es que ocurren en 30 segundos y se acabó. Estas construcciones son relaciones y ocurren a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, y vuelvo un poco a nuestra película, es eso, en esta película, el director se da cuenta que el rollo que él está teniendo no es necesariamente con el abuelo o el bisabuelo que estuvieron ausentes, pero es con su propio padre. Entonces, tener que ir y hablar donde el padre y decirle, oye, ¿qué pasó? ¿No? Y que el padre, después de 40 años, ¿no?, de haberlo vivido, por eso decimos que es un proceso, pueda decir, sí, cierto, y reconocer su falla, su falta, su lo que fuera. Es lo único que te genera un espacio para el cambio. ¿No? Es como, ok, sacaste todo, ya, y ahora hay nuevo espacio para crear o construir algo distinto. Qué bonito eso que dices en realidad, porque, viste, estos pensamientos, estas palabras que ponemos, en realidad van recreando, van haciéndose de a de veras materiales, o sea, las relaciones, nuestros pensamientos no se quedan solamente en pensamientos y en palabras, sino que de repente toman, se vuelven físicamente reales, ¿no ve? Y ese es importante, pensar bien qué hablamos, qué decimos, lo que pensamos, lo que miramos. Sí, es esto de, a ver, yo creo, pero crear, uno está creando físicamente algo, pero también está creyendo, ¿no? Entonces, ¿qué estás creyendo? ¿Qué estás creando? ¿No? Va por ahí, ¿qué estás materializando? Para ti, para tu entorno, ¿no? Hay que, por lo menos a mí sí me gusta mucho pensar en el entorno, en cómo uno puede hacerle un bien a uno, a la familia, pero a su comunidad, a su entorno, para así, ojalá, estar en un mejor lugar. Sí, ¿no? En un mejor mundo, a pesar de que no tenemos luz, a pesar de que estamos con, como es este tema del calentamiento global, la pasamos de incendios, próximamente seguramente va a pasar aluviones, no lo dude, pero preparémonos, o sea, bueno, yo también estoy diciendo y les digo, amigos, amigas, que sí estoy pensándolo, y aunque veo que el escenario se va poniendo así, el ejercicio que estamos haciendo desde la Minga es tratar de no mirar el escenario terrorífico del miedo, sino qué hacemos en colectivo para nombrarlo y para resolverlo. Por ahí más o menos estamos viendo, y en el cine, entonces, entiendo que también es esa posibilidad que te permite repensarlo. Sí, totalmente. Y esto de la Minga que mencionas, en el cine se da a lo largo de todo el proceso, desde el trabajo que es colectivo, pero pensando en un público que lo va a recibir y ojalá le impacte en algún lugar profundo de su corazón para que genere un cambio colectivo también, ¿no? A partir de los cambios de hábitos en uno mismo. Oye, y para ese público apasionado que está ahí, mirándonos, observándonos, atentos, y que es apasionado por documentar, sea mismo tomando fotos, sea mismo filmando, con su cámara de video, pero también con estos maravillosos aparatos que alguna vez alguien los pensó en su cabeza y que después se hicieron materialidades. ¿Qué serían tus recomendaciones para los que estamos iniciando, los que queremos, los que nos gusta en realidad ese ejercicio de documentar? Bueno, creo que es importante, porque hay muchas cosas que decir y muchas cosas que se pierden. Incluso si uno ya va y graba, se pierden. Entonces, creo que paso 1, pensar qué se quiere contar. Paso 2, salir y grabar. Ojalá en horizontal. Pensando en que uno va a poder proyectarlo en una pantalla así, ¿no? Ya bueno, ya si quieren para el reel o el TikTok o lo que fuera, ya.
Pero pasar de ahí y llegar a ver cómo esas imágenes van a impactar en uno mismo, pero en el entorno. Entonces, tal vez se pueden crear su propio canal de YouTube, de lo que fuera, de TikTok. Y si quieren ir más allá, yo lo que diría es, vean cine. Y tratan de ver cine en el cine o en una pantalla un poco más grande, dejando de lado el teléfono con la menor cantidad posible de distracciones para tener la verdadera experiencia de, alguien trabajó 1 hora y media, trabajó años para generar 1 hora y media y que tú la mires sin distracciones. Entonces, intenta hacer eso para que aprecies eso y así se va nutriendo la cultura visual que uno tiene y eventualmente va a empezar a generar también otro tipo de videos. Entonces sería, vean mucho cine y cuenten, anoten, escriban lo que tienen que decir, lo que tienen en mente, porque seguramente lo que tienen y les está molestando y quiere salir es por una razón que les va a ayudar no solo a ustedes, sino a todos nosotros, ¿no? Como colectivo. Importantísimo, ¿no? Este tema de ir pensando, ir documentando y ir viendo qué es lo que usted quiere contar. Tú dijiste con cariño. En realidad, yo también sé decir con cariño. O sea, lo que hago, digo, voy a hacerlo con cariño para que sea algo sentido y que por ahí va el escenario en este escenario un poco catastrófico, el aporte de decir, por aquí va con cariño. ¿Cómo es para ti de pensarle con cariño? Bueno, uno piensa que tiene tiempo, ¿no? Y que va a poder hacer muchas veces o que ya va a ser mejor, pero no ha sido así. El tiempo vuela, ¿no? Entonces, mejor hacerlo de una vez y bien hechito y con cariño, ¿no? En el sentido de, puse todo de mí y me entregué para que esto tenga la forma que tiene que tener. O sea, yo la última película que produje fue hace 10 años. Han pasado otros 10 para estar estrenando una nueva película. Seguramente van a pasar otros 10, entonces más vale hacer las cosas con cariño. Porque hay que ver qué es lo que haces mientras el tiempo que tienes aquí en vida, ¿no ven? Sí, y disfrutar, ¿no? O sea, con cariño creo que es súper amplio porque es eso, es disfrutar, hacer las cosas bien, tratándose bonito uno mismo y a los demás, ¿no? Hay gente que ya se enoja y bueno, también hay formas de hacerlo más bonito, ¿no? No necesariamente te tienes que embarcar en la emoción este rato, pero ¿no? Con cariño, con respeto, con cuidado. Y sí, la emoción está ahí, pero tienes que sostenerla un ratito y después dices, oye, me enojé contigo por esto, preferiría que la situación se dé así y yo estoy dispuesta a poner tal cosa de parte. Hermoso, es una comunicación no violenta que te lleva un poquito más allá y la relación quizás se sostenga y se mantenga. Uno dice, esta persona nunca más le quiero volver a ver. Puede que no le vuelvas a ver, pero puede que le tengas que ver el resto de tu vida. Entonces mejor si tratas de llevarte bien, ¿no? Sí. Y ese es el tema del trabajo en equipo, que de alguna o de otra manera el cine te enseña, pero también en las diferentes actividades, ¿no ve? Cuando vas a la siembra, cuando vas a la minga, cuando vas a la escuela, aunque sea un espacio así que tal vez dices, ¿cómo voy a poner cariño ahí? Pero en esas relaciones también, ¿no ve? Este espacio. Dijiste la siembra y es eso, es cultivar relaciones, ¿no? Hay gente con la que te ves continuamente, hay gente a la que vas a ver muy pocas veces en tu vida, pero ¿qué te vas a llevar de eso, no? Entonces, sí, cuidar. Qué bonito el mensaje del cuidado en realidad que queda aquí en este escenario de la Minga por la Pachamama. Muchas gracias por haber compartido. ¿Qué te parece si para finalizar les mandas un mensaje a los amigos, a las amigas de la Minga por la Pachamama? Bueno, muchas gracias por este espacio, ha sido súper lindo conversar contigo hoy día. Un mensaje, cuánta responsabilidad. ¿Qué voy a decir? Tengo que pensar, esperen. No, básicamente agradecerles en verdad por este espacio y pedirles que si tienen cosas que pensar, que decir, que contar, háganlo, sea con cámara o sin cámara, pero es en ese diálogo en donde se genera el cambio, o se genera por lo menos el espacio para el cambio. Y si logramos trabajar juntos y tratar de entendernos de buena forma, hemos de estar en un mejor lugar más adelante. Eso, muchas gracias. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este espacio y nosotros seguimos con más Minga. Ajisamushka Mashikuna. Yaku kausay yukanchi gaspa kunugnina sumak wayra
Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Asishamushka Mashikuna. Asishamushka Mashikuna. Bienvenidos y bienvenidas.